La dirección general es el centro directivo que, por así decirlo, ha coordinado los trabajos de elaboración de la Agenda Urbana de Andalucía. Y bueno, como soy de alguna manera el responsable de este evento, pues también voy a sacrificar parte de la intervención para intentar recuperar el tiempo que hemos perdido y que podamos terminar a buena hora. Así que voy a intentar ir lo más rápido posible para ganar parte del tiempo que hemos perdido. Empezaremos por el principio, hablando brevemente del origen de las agendas urbanas, porque las agendas urbanas son herramientas un tanto novedosas y, en consecuencia, desconocidas para buena parte del público. Decir que se comienza a hablar de agendas urbanas fundamentalmente a partir del año 2016, cuando Naciones Unidas y la Unión Europea aprueban sus respectivas agendas. Naciones Unidas aprueba la nueva agenda urbana y la Unión Europea aprueba la Agenda Urbana Europea. La nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas se aprueba en la conferencia Hábitat 3, celebrada en Quito a final de año y en la que participaron casi 200 países. Naciones Unidas viene celebrando desde el año 76, cada 20 años, una conferencia sobre ciudades, sobre urbanización, sobre asentamientos humanos, Hábitat 3, que ya es un programa de Naciones Unidas, y la principal aportación de Hábitat 3, la conferencia celebrada en 2006 en Quito, fue la aprobación de la nueva Agenda Urbana, que trae fundamento de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objetivo número 11 habla del ideal de alcanzar ciudades y comunidades sostenibles. Por su parte, la Agenda Urbana Europea se establece por el Pacto de Ámsterdam, también en el año 2016, en el verano de 2016, en una reunión informal de ministros con competencia en asuntos urbanos, en desarrollo urbano, y, sin embargo, la primera vez que de una manera formal en el ámbito de la Unión Europea se habla de una agenda urbana es en la Declaración de Toledo en el año 2010, bajo la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, cuando se reconoce formalmente en esa Declaración de Toledo la necesidad de avanzar hacia una agenda urbana. ¿El porqué de las agendas? Pues la situación a la que tienen que enfrentarse las ciudades en estos momentos, los retos que tienen que abordar las ciudades, pues parece que ofrecen una imagen que pueda asemejarse a una moneda con dos caras, una cara amable y una cara menos amable. Esto queda de manifiesto cuando se analizan los textos de las agendas y otros textos aprobados por Naciones Unidas y por la Unión Europea en relación a las ciudades. En el caso de la nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas, pues se habla de problemas a los que tienen que hacer frente las ciudades, problemas de infraestructura, problemas de vivienda, problemas de salud, problemas de seguridad alimentaria, problemas relacionados con los recursos naturales, con el medio ambiente, pero también se habla de oportunidades, se habla de las ciudades como del papel que ocupan las ciudades en la economía mundial, ese papel preponderante. Se habla también de que las medidas que se han puesto en práctica pues no han sido suficientes para dar respuesta a estos retos que tenemos planteados, y se habla de un cambio de paradigma que permita o que esté basado en lo que se denomina como ciencia de la ciudad. Eso es la Agenda Urbana de Naciones Unidas. Mientras que la Agenda Urbana de la Unión Europea habla también de problemas. Como digo, la Declaración de Toledo se aprueba en el año 2010 en un contexto de crisis económica, de crisis financiera y de crisis social global. Habla de la necesidad de superar esa crisis, también habla de los retos estructurales a los que tienen que hacer frente las ciudades, y habla de la globalización, del cambio demográfico, del envejecimiento de la población, pero también habla de las ciudades como motores del desarrollo y como actores fundamentales para avanzar hacia unas ciudades y unas sociedades integradas, inteligentes, sostenibles. Entonces, vemos que
tenemos esa moneda con dos caras. Tenemos una parte amable de las ciudades, de oportunidades, pero también una parte de riesgos que es fundamentalmente la que promueve las herramientas que constituyen las agendas urbanas, de las que he dicho anteriormente que son aún poco conocidas, pero entiendo que vamos a empezar a hablar en los próximos años más de las agendas urbanas, nos vamos a familiarizar más con estas herramientas, entre otras cosas porque la Unión Europea obliga a los Estados miembros a aprobar sus propias agendas urbanas. De hecho, el Gobierno de España está en estos momentos trabajando en la elaboración de la Agenda Urbana Española. Por lo tanto, en poco tiempo las agendas urbanas van a ser herramientas mucho más familiares para todos. ¿Cuál es el análisis que hacemos desde Andalucía? En primer lugar, tenemos claro que las ciudades, y ha quedado de manifiesto también a lo largo de la jornada, que las ciudades tienen un protagonismo incuestionable, un protagonismo que queda de manifiesto en el papel, en el espacio, en el peso que están teniendo las ciudades en las agendas públicas, pero que también otro síntoma de este protagonismo se puede ver incluso en los medios de comunicación generalistas que están prestando una atención a las ciudades que antes no tenían. No extraña a nadie encontrar en cualquier periódico a día de hoy un artículo sobre ciudades, sobre procesos urbanos o noticias que se generan en ciudades que tienen un alcance internacional, como por ejemplo este pasado fin de semana la decisión del Ayuntamiento de París de prestar alojamiento a las personas sin techo en estas fechas que se aproximan más duras, ¿no?, de climatología. Aparte de ese protagonismo, entendemos también que las ciudades son una oportunidad. Desde Andalucía entendemos las ciudades como que pueden sumar mucho para conseguir los objetivos que Andalucía tiene como comunidad autónoma. Alguien definió a Andalucía como un país de ciudades. Andalucía tiene casi 800 municipios y ahí hay un potencial enorme. Andalucía, lo comentaba el consejero en su intervención, en los países sería un país medio de la Unión Europea en cuanto a extensión y en cuanto a población. Por lo tanto, creemos que en el sistema de ciudades de Andalucía hay un potencial encerrado que es incuestionable. Pero al mismo tiempo hay retos de los que hemos hablado ya, como la globalización o como el cambio climático, pero también hay otros retos como qué hacer para frenar el despoblamiento que están afectando a los núcleos rurales, aunque Andalucía este es un problema que de momento no afecta tanto como en otros puntos de España. Aquí se ha anclado la población al territorio mejor que en otros lugares de España, aunque ese problema, por supuesto que está ahí. Otro problema es qué papel tienen que jugar o pueden jugar las ciudades medias en una economía globalizada. Una economía donde el peso poblacional está siendo determinante. ¿Qué papel pueden jugar las ciudades para ser más competitivas, para generar un empleo de calidad, para atraer inversiones, para atraer empresas? Pero lo que sobre todo tenemos claro es que Andalucía, en el análisis que hacíamos, no podía quedar descolgada del movimiento internacional que se está generando en torno a las ciudades y que se resume fundamentalmente en las agendas de Naciones Unidas y de la Unión Europea. Entendemos que los retos a los que tenemos que hacer frente son retos de tal envergadura que por sí solo nadie va a ser capaz de superarlo y que es fundamental incorporarnos a este tipo de movimientos. Andalucía, como se ha dicho en varias ocasiones en esta mañana, a lo largo de la mañana, ha sido la primera comunidad autónoma en aprobar una agenda urbana, pero el trabajo no termina ahí. Es importante que hayamos sido los primeros, pero tenemos que seguir estando en vanguardia y liderar este proceso de cambio y de transformación que afecta a las ciudades, y esa es la vocación y la ambición que en estos momentos tenemos. Una vez que tuvimos claro que teníamos que hacer una agenda urbana para Andalucía, la primera decisión que tomamos fue, teníamos claro que queríamos hacer las cosas bien, que no queríamos tener un documento estratégico más en una estantería de cualquier institución, sino queríamos tener una herramienta útil, práctica, y para hacer bien el trabajo miramos a las universidades públicas andaluzas y en las universidades públicas andaluzas identificamos al grupo de investigación en gobernanza urbana y metropolitana, que está dirigido por los profesores María Ángeles Huete y Rafael Merinero,
grupo de investigación de la Universidad Pablo de Olavide, profesores de Sociología Política, especialistas en políticas públicas. Además, este grupo participa en la red de iniciativas urbanas del Ministerio de Fomento, en el grupo de trabajo de la Agenda Urbana Española y en los partenariados temáticos de la Agenda Urbana Europea. Y vimos que en Andalucía teníamos el conocimiento, teníamos lo que buscábamos, teníamos especialistas en políticas públicas urbanas, en estos procesos de transformación que está afectando a las ciudades y en particular en agendas urbanas. Y comenzamos a trabajar conjuntamente. Ellos diseñaron un proceso metodológico, un método científico. Simplemente voy a saltármelo para que sepan ustedes que la agenda urbana no es algo que salga de la chistera, sino que se ha elaborado siguiendo un proceso con método científico, que ha tenido también un procedimiento de tramitación, pese a que no estábamos obligados, porque no es un texto normativo, es un documento de carácter estratégico, pero ha tenido un procedimiento de tramitación que sirve de garantía. De hecho, la tramitación se inició y finalizó por el Consejo de Gobierno. Finalizó hace aproximadamente un mes cuando el Consejo de Gobierno aprobó el texto definitivo de la Agenda Urbana de Andalucía. He sido aquí muy resumido, pero la idea creo que ha quedado expresada. En cuanto a la estructura, la agenda se ha estructurado en 5 ámbitos o en 5 dimensiones: territorial o espacial, económico, social, ambiental y gobernanza. Estos 5 ámbitos están de alguna manera tomados de las estructuras que han adoptado las agendas de Naciones Unidas y de la Unión Europea. Cada una de estas 5 dimensiones queda a su vez estructurada en hechos, que digamos que es el punto del que se parte, la situación objetiva en la que nos encontramos, fruto de un proceso de diagnóstico dentro de la metodología de trabajo que seguimos. Partimos de un diagnóstico, partimos de estos hechos. A estos hechos se le asignan retos y a partir de estos retos vamos descendiendo a través de líneas estratégicas, ejes de actuación y marco de elementos orientativos clave, ¿no? Marco orientativo de elementos clave. Son 15 los retos que define la Agenda Urbana de Andalucía, 24 las líneas estratégicas, 48 los ejes de actuación y más de 250 elementos clave que vienen a ser propuestas, pero siempre de manera orientativa. La Agenda Urbana de la Unión Europea, por ejemplo, no tiene texto como tal. Digamos que se ha pasado directamente a la fase de implementación. Y en el caso de la Unión Europea, pues el texto de Naciones Unidas, el texto de la nueva Agenda Urbana, pues es un texto de 175 párrafos que vienen a ser fundamentalmente pues, declaración de intenciones. Nosotros queríamos ir a un texto algo más concreto, entendíamos que el terreno, el ámbito territorial de la comunidad autónoma nos lo permitía y hemos elaborado un texto sabiendo la dificultad que entraña, porque, como he intentado explicar, los ámbitos temáticos que trata la agenda prácticamente abarcan toda la realidad social. Eso tiene una complejidad, pero bueno, queríamos tener al menos un documento de partida teniendo o dejando claro que lo importante, y esto me referiré algo más adelante, lo importante va a ser la fase de implementación, igual que sucede con los casos de las agendas de Naciones Unidas y de la Unión Europea. El ámbito territorial era otro elemento clave. Hablamos de ciudades. Nosotros entendíamos que la agenda urbana de Andalucía no podía dejar al margen a ni un solo municipio, sino que tenía que englobar al 100% de los municipios y al 100% de la población. Por eso es lógico que las agendas de Naciones Unidas o de la Unión Europea no comprendan, se centren en las ciudades y especialmente en las ciudades clave, pero nosotros queríamos ir a una agenda que englobara al 100% del territorio de la comunidad autónoma, de los municipios y de la ciudadanía, y partimos de un sistema de ciudades. Estructuramos el territorio de la comunidad en sistemas de ciudades, tomando como referencia los trabajos del POTA, del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, y así se han estructurado 5 sistemas de ciudades: el de entornos metropolitanos, áreas metropolitanas, el de ciudades medias, ciudades de litoral, y después de núcleos, asentamientos rurales con o sin centro, elemento de cabecera.
entendemos que son, en este sistema de ciudades, todos los municipios que se adscriben a un concreto sistema comparten dinámicas de funcionamiento y nos va a permitir en la fase de implementación trabajar de una manera coherente, lo que no ocurriría si hubiéramos ido a una división por provincia. No quiero decir que no recurramos en algún momento a un trabajo por provincias, pero entendemos que esto va a resultar mucho más coherente. La implementación, como digo, va a ser la fase clave. Hoy estamos presentando una agenda que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó hace aproximadamente un mes, pero lo importante no termina con la aprobación de la agenda. Ahí digamos que iniciamos el camino, ahí iniciamos la tarea. Lo complicado y lo importante viene ahora. El periodo de vigencia que tiene la agenda es hasta 2030, al igual que ocurre con las agendas de Naciones Unidas y de la Unión Europea. Y estamos, puesto que es un periodo inusualmente largo, aunque ahora se está empezando a trabajar ya con ese horizonte temporal, pero los documentos estratégicos que hasta ahora la Junta de Andalucía había aprobado, pues venían a ser documentos que estaban vigentes en 5 o 6 años, 3 años, 2014, 2020 aproximadamente. Nosotros hemos querido respetar ese horizonte con el que trabajan las otras agendas para que el alineamiento resulte total. Y claro, en un horizonte temporal tan amplio, pues entendíamos que para que la agenda fuera útil tendríamos que ir a una implementación a través de planes de acción bienales, que cada 2 años se marque una serie de objetivos, ¿no? En estos 2 años la Junta de Andalucía se marcará sus propios deberes. Intentaremos también trabajar con los municipios para ver qué plan de trabajo conjunto podemos tener, y también queremos tener como otro de los retos avanzar en la planificación estratégica urbana en nuestra comunidad. Entendemos que para que la agenda urbana resulte útil y resulte en cierta medida exitosa, este esfuerzo tiene que venir acompañado también por un esfuerzo de los gobiernos locales. Necesitamos que las diputaciones, que los municipios se incorporen a este movimiento y elaboren sus propias agendas urbanas para que el trabajo sea mucho más útil, mucho más eficaz y más ajustado. Por lo tanto, iniciaremos próximamente el trabajo de implementación, que tiene que ser un trabajo amplio y muy participado, en el que los gobiernos locales van a tener un papel preponderante, pero en el que también hay que incorporar a los colectivos, que en cierta medida son el alma de las ciudades, y también a profesionales que tienen que aportar su conocimiento y su experiencia para hacer de la agenda la herramienta que realmente queremos. Igualmente, someteremos la agenda a evaluación, a una evaluación también bienal. Iremos evaluando los planes de acción bienales y iremos evaluando el grado de cumplimiento y los resultados que se van obteniendo. De esta manera podremos, durante el proceso de implementación, ir introduciendo las modificaciones que la evaluación vaya recomendando, pero entendemos que es fundamental en el día de hoy evaluar políticas públicas. No vale con poner en marcha medidas y no evaluarlas, o poner en marcha medidas por intuición, por improvisación, por aproximación, sino que necesitamos trabajar con otro rigor. Fundamental será contar con indicadores. Ahí tenemos un problema y hay que reconocerlo. Necesitamos un sistema de indicadores creíble y válido para todos los municipios de Andalucía. Eso implica un trabajo que a día de hoy no está hecho, pero esa dificultad se la están encontrando todos los territorios que se enfrentan a esta tarea. Por lo tanto, nosotros somos uno más, pero tendremos que superarla trabajando en un sistema de indicadores, como digo, útil para todo el territorio de Andalucía y que sea creíble y riguroso. Y nada más. Estamos en el punto de salida, no hemos hecho nada, tenemos que empezar a hacerlo ahora. Una vez que hemos aprobado la agenda urbana, tenemos por delante una tarea compleja, pero entendemos que es un reto apasionante, que es mucho lo que nos jugamos, que va muy en serio los retos que las ciudades tienen ante sí y que necesitamos hacer las cosas de una manera distinta a como la hemos venido haciendo ahora. Eso reconoce la nueva agenda urbana de Naciones Unidas, y yo creo que tampoco hace falta reconocerlo porque empieza a ser una evidencia. No hay
recetas mágicas, no hay soluciones para algunas de las preguntas que nos estamos planteando y eso requiere que nos planteemos o replanteemos lo que hemos venido haciendo. Tenemos que trabajar de otra manera, tenemos que trabajar desde la planificación, con visión estratégica y todos juntos cooperando para intentar superar los retos que a todos nos afectan. Nada más y muchísimas gracias.